Bienvenidos a la disección que vamos a hacer del capítulo 9, el primer capítulo, en este caso, de la segunda temporada de Mandalorian. Y para poder disfrutar esta disección, como decía, pues nada mejor que Antonio Rivera. Muy buenas tardes. Muy buenas, Juan. ¿Qué tal? Se ha vuelto a escapar. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joan. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues llegó la fecha, llegó el 30 de octubre y como mandan los cánones y las buenas costumbres, que se diría en otra época, olvidable por cierto, nos enfrentamos al primer capítulo de la segunda temporada de Mandalorian. Escrito y dirigido, en este caso, por Jon Favreau, que es el artífice, el alma mater, el espíritu, ¿no?, de la serie, y que, como hemos dicho, se estrenó el pasado 30 de octubre. Nos ha apuntado aquí Antonio, que es muy interesante, y permitidme que lo lea, es el mandaloriano que se ha traído hacia el borde exterior en busca de otros como él. Me ha encantado eso, Antonio. Sí, al final, es el viaje otra vez, ¿no? Comienza el viaje de nuevo, ¿no? Es lo que hablábamos en el episodio, en el podcast anterior. Es el viaje de nuevo que nos lanza de nuevo, nos propone de nuevo de Mandalorian con The Child, en este caso con Baby Yoda, para, bueno, buscar a otros de su especie, ¿no? Sí, es la sinopsis de Disney, ¿eh? Yo no me la he inventado yo. Bueno, pero yo te la atribuyo a ti, esta, no pasa nada. Sí, pero vaya, es que podría ser la sinopsis de, ya hablaremos de eso, del primer capítulo de la segunda temporada, o del primero de la primera, o del quinto de la primera. O sea, es una sinopsis un poco neutra para un capítulo que va más o menos por ahí, ya veremos. Bueno, pero bueno, funciona, porque al final en cierto modo es el resumen de toda temporada, o nos anticipa que puede ser el resumen de toda temporada, ¿no te parece, Joan? Sí, es un poquito, antes lo hemos estado comentando. Yo creo que es un capítulo que iremos viendo porque está muy bien, pero es verdad que es un capítulo que lo puedes meter en cualquier momento de la anterior temporada y lo bueno y lo malo, yo creo que así puede seguir funcionando muy bien, pero es verdad que a lo mejor como capítulo, después de haber estado esperando, te quedas como esto, aunque tiene detalles que sí que nos marcan algún momento de por dónde voy a tirar esta segunda temporada y que ahora hablaremos, pero que la estructura del capítulo, el desarrollo, la historia en sí que es un capítulo, pues uno más, venga, estupendo, muy bien, a mí me ha gustado mucho, pero que me da igual que lo llamen episodio 1 de segunda temporada o capítulo 9, temporada segunda, todo esto es un capítulo más dentro de la temporada. No me parece, es verdad que a lo mejor el principio de temporada no lo es tanto, pero bueno, sí, ahora hablaremos de esos dos detalles que sí que nos marcan cómo va a ser la temporada. Ajá. Bueno, Antonio, ¿te ha gustado o no? Así. Blanco sobre negro. Si tengo que responder sí o no, yo digo que sí. Luego, los matices son, pues bueno, con respecto al resto de la serie, a lo que yo esperaba que fuera o me gustaría que fuera. Pero si tengo que decir si me ha gustado o no, sí. ¿Y Joan? ¿Tú qué me cuentas? Sí, yo ningún problema. Antes os estaba comentando que quería verlo más tarde, pero estaba justamente colocando el ordenador donde tenía el Disney Plus para verlo y dije, ¿ya está conectado? Pues voy a verlo ya. Si ya lo acaban de colgar, y me enganchó enseguida, tenía muchas ganas y me ha gustado. Yo reconozco que sí, que me lo he pasado como un enano. Además, 55 minutos. Sí. Que es un regalo, ¿no? Es decir, acostumbrados a la media hora, 30, 32, 34, 29 y tal, de la primera temporada, más o menos de media, pues hombre, tener 55 minutos de entrada, pues hombre, pues dices, esto parece una serie inglesa. O sea, y no ha quedado mal, ¿eh? Porque yo que tan acostumbrado como estaba a la media hora y que lo tengo que confesar, como tenía que hacer la crítica en el mismo día, cuando vi 55 minutos dije, 55 minutos. Pero no, cumple bien, sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues vamos a por el episodio y como poníamos en nuestra chuleta que compartimos, pues sin perdón. Es decir, aquí spoilers y lo que se tercie. Contadme, ¿qué destacarías del primer episodio? O sea, ¿qué es aquello? Vale que vamos a entrar en materia, ¿no? Pero así, a bote pronto, ¿qué destacaríais? ¿Qué es aquello que os ha impresionado? Si es que ha habido algo que os ha impresionado, igual no, igual lo anticipabais o simplemente nos ha sorprendido, ¿no? Pero ¿qué destacaríais? ¿Qué es aquello que os ha impactado? Antonio. Pues a mí lo que más me ha impactado sin duda, que es bueno, no es triste, pero es poco alentador, porque no tiene nada que ver con la trama realmente, no da cuenta de lo buena que puede ser la serie, pero es ese momento, ahora luego
nos extenderemos en ello. Ese momento en el que el ratio de aspecto de la pantalla cambia. Es una de esas tonterías que a mí me alegran la mañana y significa que están dentro del equipo de la serie, del equipo de Favreau, están dispuestos a hacer cambios para que la cosa cumpla y que no están muy apegados a esa pantalla panorámica cinematográfica que habían cogido desde el principio. Y es un detallito, pero que a mí me pareció muy curioso, muy guay. ¿Y tú, Joan? Pues a ver, ya lo hablábamos en nuestro episodio número 0. Yo no me lo esperaba tan pronto, el guiño, la aparición de lo que vaya a ser Boba Fett, su armadura, todo eso, no sé el comento. Y yo la verdad es que no me lo esperaba que en este primer capítulo ya te dieran ese elemento. Pero ha habido un momento que me ha encantado, es que es una chojeada, o sea, lo digo ya. La cara de velocidad de Baby Yoda cuando va en la moto, que saca la cabecita, ese momento, por poner un momentazo gracioso, no de la serie, pero es que dije, ay, ¿cómo ha conseguido? Es que es una chorrada, pero dije, ay, me encantó eso. Más de lo que es la trama, bueno, nunca ha habido dudas de esto, pero el esquema de western en este es que ya es totalmente homenaje a tantas cosas. Eso también es como, no nos olvidemos que aquí la trama giran en este sentido. Sí, bueno, el capítulo se llama de Marshall, o sea que ya con esto tenemos ya una pista, yo creo que vamos, un indicio ineludible, ¿no? de lo que sabemos que vamos a ver. A mí me ha encantado, aparte de la referencia que hacía Antonio, ¿no? Al cambio de pantalla, que es que te quedas así en el sofá como un poco en shock, ¿no? A mí me ha gustado mucho lo hablaremos de ello más tarde, ¿no? En general, ese momento Yojimbo o por un puñado de dólares, ¿no? Es decir, de pistolero que llega al pueblo fantasma, porque además que es un pueblo fantasma, ¿no? Con todas las de la ley, con una única calle nada más, con la cantina, polvorienta, etcétera, que al final volvemos de nuevo al viejo oeste y al muy lejano oeste, ¿no? Es decir, que el fundamento, el espíritu que mantiene o que pretende mantener, o que yo creo que consiguió, ¿no? En la primera temporada lo persiste con él y te lo plantea, ¿no? Es decir, no sé por dónde nos llevará, ¿no? Luego el derrotero de la historia, pero desde luego el primero es un western de 55 minutos, pero el más puro estilo clásico western de 55 minutos, ¿no? Sí, en esa llegada al pueblo falta literalmente encontrar algún viejecito con pocos dientes riéndose desde la barandilla de una casa. Y los caballos abrevando, ¿no? En algún abrevadero, ¿no? Totalmente. Es que además verle llegar con la Speed, con la Motojet, como sea, es que es genial. Dice, tú estás transformando la imagen en un caballo en cualquier otra película, le estás quitando el casco y poniéndole el sombrero, porque es totalmente esa imagen. O sea, esa imagen está muy bien, muy bien. Sí, es clásico, ¿no? A mí, ahora pusimos en nuestra chuleta el momentazo. Me adelanto si queréis, y para mí el momentazo es cuando van el Marshall, ¿no? Y él, cada uno en su caballo, que no es un caballo, van en sus dos Spiders, sus dos caballos, en este caso mecánicos, alrededor del desierto, ¿no? Y cómo le va contando la historia por la cual él se hace Marshall, ¿no? Y ese momento me parece precioso, me parece que es, para mí, corregidme o si no estáis de acuerdo, es cine en estado puro. Es decir, ese momento en el que uno le confiesa al otro por el cual se hizo Marshall, le cuenta la historia, además aprovecha ese trayecto a la hora, cuando quieren llegar a la caverna del gusano, ¿no? a la guarida del gusano para ver cómo lo pueden atacar, etcétera, etcétera, no sé qué, y está contando la historia y aprovecha ese trayecto para presentarnos y definirnos quién es el Marshall, quién es el actor Timothy Olyphant, que bueno, ya hablaremos de él, pero que es que parece que él tiene gusto cogido al papel de vaquero o de sheriff, porque ya creo que este es el cuarto, me parece, papel que hace o bien de vaquero, o bien de sheriff, o bien de Marshall, ¿no? Ese es mi momentazo, o sea, es un poco volver a mi infancia y decir, mira, los dos vaqueros que se dirigen hacia su destino, ¿no? No sé qué os pareció a vosotros. Bueno, yo justamente además con lo que dices de ese momentazo, en esa referencia a los westerns, cuando cuando aparece la puerta de la cantina con la armadura de Boba Fett,
ese recuerdo del que lleva el sombrero de, el que lleva las botas de, el que lleva el col de tantas películas, que dentro de decir, si original, y le pasa todo el capítulo, y dices, ninguna ha sido original porque son muchos homenajes, pero es que el esquema es tan clásico, pero que funciona muy bien porque me lo estás contando de una manera que me gusta, que quiero saber en ese momento de historia. Entonces, a mí ese momento de recordar el que llega a la cantina con algún elemento del amigo que está buscando, el amigo en este caso, al quien está buscando eso, el sombrero y tal, en este caso con una armadura que además hace ese juego muy bien. Estoy en el western que estoy viendo, pero estoy en mi universo con esa armadura de Boba Fett, que es la que se está buscando. Entonces, a mí esa referencia a ese sombrero, a esa pistola, a eso que en cualquier western es lo que le resalta cuando están en la cantina y ahí empieza el problema, ese momentazo a mí, aparte de ser la armadura de Boba Fett, que lógicamente, que además, como decía antes, dices, ¿ya tan pronto? Yo digo, pero funciona, o sea, dices, ¿cómo has encajado? El otro día hablaba de las dudas, a ver cómo lo hacen, me lo ha utilizado de una manera que me ha encantado, es decir, está utilizando elementos del western y ya estamos, ya nos metemos en materia y, oye, aunque yo tenía mis dudas, creo que puede encajar estupendamente la utilización. Sí, porque además lo ha contado ya, pero no, porque luego hablaremos de la aparición justo del final del capítulo. Y sí es cierto que ya hemos visto la armadura, pero hemos visto a su dueño por otro lado y seguimos sin saber exactamente cómo ha sido cómo se ha separado de esa armadura, cómo acaba en manos del Marshal por qué él ya no la lleva. O sea que todavía quedan muchas cosas por no sabemos cómo fue la digestión del Sarlacc. En definitiva. Algo se le atragantó al Sarlacc, ¿no? La digestión y la expulsión. Efectivamente, ¿no? Bien, al final, al principio, ¿no? Volvemos a casa, ¿no? Es Tatooine. O sea, al final volvemos a casa, no sé si esto es como retomar la primera película de Star Wars, la número 4 en la cronología, o la 1, la amenaza fantasma, que también vuelven a Tatooine, ¿no? Es decir, o sea, no sé si es entrar en Tatooine. No sé si es volver a casa, no sé si es un guiño que quiere hacer de cara a esa expansión del universo Star Wars con Mandalorian. No sé qué os parece a vosotros. Empiezo. Yo hay ese elemento del volver a casa, que es el eje 5, que claro, los Java, sí. Sí, los Java, todos, a ver, son todos elementos de Tatooine, pero ver ese eje 5, que es el que está a punto de comprar Luke, que es el que estalla y luego entonces tiene que cambiárselo por eje 2. Básicamente gracias a eso es la historia. Ese elemento, si ese elemento falla y si ese G5 termina en manos de Luke, a lo mejor no me acuerdo el nombre del personaje, pero la que tiene el eje 5 hubiera cogido el eje 2 y nos hubieran tenido que contar otra historia. Entonces, ese momento de estar en Tatooine y y ver el eje 5, además creo que se le ve el fallo de donde hace la explosión, que es por la que me estás intentando timar toda esa historia. Entonces, a mí ese elemento, ese volver a casa a través del eje 5 y de todo. Cuando aterriza, todos los elementos, lógicamente, que hablábamos el día anterior, me encanta. Pero la figura del eje 5 en ese sentido me ha encantado. Sí, a mí el hecho de volver otra vez, fíjate que como ya habíamos hablado en el episodio 0 y que va a ser recurrente, para mí no son tan presentes los recuerdos de las películas anteriores y mi reacción primera fue ¿otra vez? Porque es que aterriza en el mismo sitio, con la misma mujer con la que había estado hablando en la primera temporada, con los mismos droides esos que se hacen chatos. Y dije, ¿otra vez? Sí, esto ya lo hemos visto, ya hemos estado aquí durante toda una temporada, pero a mí me gustó de qué forma obtiene la pista que lo lleva ahí. Y aprovecho para volver para atrás y recuperar mi momento, que fue esa pelea en el local de lucha clandestina o algo así. Y esa batalla en la que yo, que todavía no me había enterado que dirigía Jon Favreau, pensaba que teníamos ya a Robert Rodríguez dirigiendo. Que no he querido mirar en qué capítulo va a dirigir para encontrármelo de sorpresa. Y yo no recordaba un momento de lucha en la temporada anterior tan chanante como este, porque aunque es una pelea, pero tiene sus momentos en los que el mando, cuando va a recibir un golpe,
pone el casco y entonces la persona que le da se hace daño en la mano. También hubiera sido muy Waititi, quizás en un momento dado. Sí, sí. Tiene unos momentos así un poco cómicos. A mí me encanta, antes de entrar en el garito de luchas clandestinas de los gamorranos y tal, me encanta ese tránsito que hace por los grafitis. También. Sí. Que me parece maravilloso, o sea, me parece como muy de Nueva York ochentero, ¿no? Muy de John Carpenter, ¿no? De los 80 sí. O de ese tipo de películas. Porque hay un momento, yo paré la imagen, hay un momento en el que hay un C3PO pintado detrás justo de una pintura a su vez de un Stormtrooper, con lo cual me pareció ya, es decir, esto no... Es muy gracioso, sin duda, ¿no? Pero dices, o sea, tengo claro que todo esto va a seguir igual, es decir, y por un lado, pienso como tú, Antonio, decir, o sea, bueno, no sé qué, un poco neto, pero por otro lado digo, jo, es que no quiero que sea diferente, ¿no? Ya. Es decir, no quiero que sea diferente. O sea, a mí el graffiti con la cara, con la silueta, ¿no? Bueno, no es la silueta, es la cabeza de C3PO pintado ahí delante, el Stormtrooper, me dictó, ¿no? Así rápidamente, y además paré la imagen, insisto, una sonrisa muy de complicidad, ¿no? Es decir, o sea, vale. Sigo estando en casa, sin saber que me iba a Tatooine, a colación de la pelea de gamorranos, pero estoy en casa, ¿no? Y eso a mí ya te digo, me hace decir, vale, lo compro y ya soy tuyo, ¿no? Decididamente, vamos. No sé si os parece, a mí no os llamó la atención eso, ese tránsito inicial con los grafitis, la pelea en el garito ilegal, las salidas, o sea, me pareció todo como muy... Que podía ser perfectamente, eso sí, como tú decías, de Robert Rodríguez o de Waititi también, que es muy gamberro, ¿no? Para ese tipo de cosas, ¿no? Sí, yo de hecho no sé si en otras ocasiones, en alguna película o serie que sea canon, han aparecido grafitis en las paredes. Yo, vamos, no tengo muy buena memoria para eso, pero me pareció como un escenario muy macarra para lo que estamos acostumbrados. Walter Hill y Walter Hill, quizás, ¿no? En aquella época de los 80, ¿no? ¿Cómo era la película aquella de Walter Hill? Que era de bandas callejeras en el metro, no sé si acordáis. Uy, no recuerdo. Bueno, muy Walter Hill, los amos de la noche, los guerreros de la noche, algo así era, ¿no? No recuerdo muy bien. Pero sí, ese tipo, muy macarra, muy de metro de Nueva York, ¿no? Sí. Sí, además, yo ahí sí que, por salirme, tengo dudas de cuando la gente se ponga a ver, los que ven al detalle, yo justo, el C3PO sí que recuerdo haberlo visto, dice todos los detalles que la gente encontrará, y cuando en la propia pelea de los gamorreanos, todos los personajes que se ven allí, que digo, seguro que la gente empieza a decirnos quiénes son. Yo todavía no he querido cotillear, pero seguro que ya hay varias páginas diciéndonos todas las apariciones que suponen en ese espacio, porque da mucho juego y eso. Pero, como has dicho, en un ambiente que me está recordando otra cosa, pero me lo estás contando en este universo que me encanta. Entonces, muy bien, muy bien. Yo compré, o sea, yo dije, ya soy tuyo, automáticamente. Además, decías tú, Joan, o sea, está trufado de referencias, volvemos a lo mismo, pues ya no solo hablamos de Tatooine, hablamos del R5, de los Javas, de los modelos arenas, de los Bantas, es decir, al final sigue con la misma declaración de intenciones. Y además no va a cambiarla. Yo no quiero que la cambie, ¿no? O sea, por un lado, a ver, matizo. Por un lado, sí quiero que me presente cosas nuevas del universo, ¿no? Porque tienes ese punto de curiosidad. Pero por otro lado, como acabo de decir también Joan, es decir, o sea, estoy en el sitio donde quiero que estar. Me vendes un universo que te lo compro, que es el universo de Star Wars, pero ando de una forma diferente, ¿no? Y eso me parece muy atractivo. No sé qué os pareció a vosotros esa declaración de intenciones, tal y como la veo yo, ¿eh? Sí, yo compro, pero con la película es Los Amos de la Noche, por cierto. Los Amos de la Noche. Sí. Yo compro, pero con reticencias, porque a mí me lo he pasado bien, pero yo le daría un poco una palmadita a la serie de venga, ya está muy bien, pero aligera un poco. Espolea, ¿no? Que nos viene al pelo el verbo, espolea. Porque no, a mí, bueno, si es el primer capítulo y vamos a ir construyendo con tramas de caso de la semana, como lo hicimos con la otra temporada, vale. Pero que me ponga, que la novedad esté al final durante 10 segundos con ese cameo de Temuera Morrison y el resto de la temporada sea algo que podía haber pasado en la anterior, a mí no me vale. Yo quiero que cuando lleguemos a un sitio donde hay una pista de que hay un mandaloriano, haya un mandaloriano, que para eso estoy aquí.
Bueno, nos ha cintado ahí, nos ha hecho un amago, ¿no? Sí, Pero sí. yo supongo que sí habrá más mandalorianos. Al final está en su búsqueda, ¿no? Para poder encontrar al siguiente mandaloriano y a su vez encontrar a la raza de Yoda, ¿no? Bueno, de Baby Yoda, vamos, ¿no? De Yoda, de Baby Yoda, ¿no? ¿Y a ti, Joan, qué te pareció? No, yo, por lo que estáis comentando, una cosa que nos dio, sobre todo la saga clásica, el episodio 4, 5, 6, es coger esos elementos, de cogerte un poquito de western, un poquito de samuráis, un poquito y yo creo que aquí dices, pues por eso se vuelve a casa y es a Tatooine. Tatooine es el western, por lo tanto, si esta serie va a ir de esta temática, tienes que hacer el esquema de western, y en esta lo ganado lo del el pueblo que se tiene que aliar con el otro pueblo, muy simplificado. Es que aquí no da tiempo, dice, pero bueno, me da igual, es que como ya te he comprado, pues tampoco menos mal que no me lo explicas más, porque si no, ahí sí que habrías dicho, no me lo expliques más. Ya sé que a veces tienen que aliarse pueblos enfrentados para un mal. Entonces, en ese sentido, sobre lo que hablamos de por dónde se puede expandir el universo y de manera oficial, pues yo creo que si juegan bien, este va a ser el western de Star Wars y tendrá que desarrollarse por allí, pero oye, que da potencial para todos esos homenajes que tiene la saga a distintos elementos culturales, pues los puedes hacer con series distintas. Y tocará que hagan la serie de los Jedi con un universo distinto, y ahora que hagan una serie de space opera más una serie de militares y soldados, para que es que el universo lo tiene. Entonces, este es el western de Star Wars, por eso Tatooine creo que va a ser la referencia de siempre, pero es verdad que sí que bueno, nos van a tener que empezar a contar. Aún así, yo no, en este lo aceptaba totalmente, que no tocaba. Incluso, yo lo dije, yo esperaba que la referencia a Boba Fett tardara un poquito más. Y aquí es entrada con el traje y al final bueno, ya sabéis que el personaje va a formar parte de la trama. No sé si nos van a seguir fintando y tendremos un par de capítulos súper entretenidos, pero que no desarrollen mucho, y de repente ya aparecerá el personaje de Boba Fett con alguna función más concreta, o ya el siguiente capítulo ya te lo he presentado, a lo mejor ya tenía algo. Sí, porque al final, o sea, la primera referencia que tenemos es la armadura de Boba Fett, ¿no? Es decir, cuando en ese pueblo fantasma de una única calle, porque solo tiene una calle, como la mayoría de los pueblos de los westerns, solo tiene una única calle, hay una única cantina, ¿no? En este caso, la cantina que hay. Y cuando entra Mandalorian, o sea, cuando Mando, ¿no? En este caso el mandaloriano, y entra el Marshal, ¿no? Además, la presentación es muy rápida, es decir, o sea, le pregunta al cantinero, ¿hay alguno como yo? ¿Cómo es? Se parece a mí, y se gira a la derecha y lo tienes, es decir, ahí está el Marshal, ¿no? Momentazo, porque aparece con la armadura, naturalmente, y ya sabes que lo que habíamos anticipado en el capítulo, en el podcast 0, iba a ser realidad, pero a mí me encanta ese momento de Mos Felgo, un pueblo fantasma que además la mecánica cuando llega y le dice, bueno, en teoría debería estar ahí, que es como muy western también, ¿no? Ve y búscate la vida, nunca mejor dicho. Mos Felgo, que es lo que es, la cantina, que es, bueno, la que es, y ese momento pelea que sí que no. O sea, esa es verdad, pues una pelea que sí que no, que en un momento parece que van a desenfundar, ¿no? Hay un plano corto donde se ve la mano derecha del Bob, que es Timothy Olyphant, ¿no? Como si va a desenfundar, que no es decir, es como eso, pues dos peleas de bravucones, que dirían, o de valentones, que se decía antiguamente, ¿no? Que no sabes si van a pelear o no, y de repente te trunca toda la escena con el movimiento de tierra, que es lo que anticipa el germen de la historia del capítulo, ¿no? Entonces, a mí, ese te lo hacen, yo creo que son 5 o 6 minutos, no tarda más en hacértelo, pero ya te define en ese momento lo que va a ser la historia. Y a mí eso me parece narrativamente muy, muy conseguido. ¿A ti qué te pareció, Antonio? Sí, a mí eres más pejiguero que yo. A mí me encantó el momento de deditos, para los que nos estén viendo en YouTube, el momento de agitar los dedos junto a la cartuchera. Muy divertido. Yo, de hecho, pensaba que ya se iban a liar a tortas ahí y que iba a pasar a otra cosa. Pero bueno, bien, porque se detuvo el duelo en favor de la llegada del gusano este que causa terremotos en el pueblo. Los que hayan visto el capítulo lo sabrán. Y que introduce un poco lo más bonito del western y lo más noble, porque los duelos y las batallas sangrientas están divertidos, pero
el héroe de western, de película del oeste, también tiene esta cosa de pacificador que aparece de la nada, llega al pueblo, arregla lo que sea que le pase al pueblo, une a la gente incluso, ¿no? Digamos como que trae la democracia, la deja y se marcha. Que ya lo había hecho en algún otro episodio en la temporada pasada, pero no tan claramente como en este, que encima es un pueblo en medio del desierto. Es la atmósfera, digamos, es que es la idónea. Sí, sin duda. ¿Y tú, Joan? Yo otro detalle de exageración, como comentaba antes, lo del el pueblo que se han enfrentado, que un ataque de los bandidos produjo tantas muertes. En este caso, y más metidos, cómo utiliza ese esquema de western de los pueblos enfrentados, pero para hablarnos de unos bandidos, Tusken, que me está contando una generación, cómo Mando sabe relacionarse con ellos. Eso también, lógicamente, nos puede recordar a los westerns de aquellos que sí que han tenido relación con los indios o con ese tipo de... Sí, claro. Entonces eso me gustó porque eso. Y luego, pues, que esa unión de los dos pueblos para la batalla, que luego pues es una batalla con su parte de espectáculo, con ese dragón en la arena que, oye, que la verdad es que yo sí que estuve comentando, creo que en alguno de los libros o los cómics sí que se habla así de las criaturas, pero que está muy, muy bien verla así de imponente. Sí, sin duda. ¿Y qué os parece el personaje del Marshal? Porque es prototípico. Y a mí lo que me llama la atención es esa estructura policial, por decirlo de alguna manera, en mitad del caos. Es decir, o sea, cómo hay en medio de una anarquía absoluta, ¿no? Como es supuestamente Tatooine y Mos Eisley, la relación con los moradores de las arenas, el dragón al cual le dejan la banda de reclamo para que les deje en paz de cuando en cuando y tal. Y sin embargo aparece un sujeto que nos cuenta la historia, insisto, como decía antes, en ese trayecto que hace con Mando, pero que apuesta por el orden y la ley en mitad de un sitio donde nadie apuesta por orden y la ley. Y sin embargo sale indemne, o sea, es decir, sale indemne y es respetado por eso. Y eso me parece, o sea, esa figura me parece súper bonita. Que es lo que decías tú antes, ese momento también, Antonio, del momento noble que tiene el western, ¿no? Es decir, ese otro héroe, el héroe naturalmente es de Mando, pero ese otro héroe anónimo, ¿no? Que al final, pase lo que pase, él se va a quedar, él va a permanecer en el pueblo al lado de los suyos y va a seguir defendiéndolos, ¿no? Y que interpreta a Timothy Olyphant, como decía antes, que insisto, o sea, que ya creo que es el cuarto papel que hace o de vaquero, o de marshal, o de sheriff. Es decir, que al hombre le ha cogido gusto y eso que es hawaiano. Pero bueno, lo cual no deja de ser curioso. ¿Qué os pareció? Es decir, ese contrapunto que tiene Mando, perdón, pero que al final se convierte en su gran aliado. Sí. Antonio, perdona. ¿no? Sí. Antonio. De hecho, es que a mí me pareció un poco, claro, son 55 minutos, tampoco es el personaje más desarrollado del mundo. Entonces, me pareció que competía un poco con Mando en esa figura del héroe del pueblo, digamos, pero sí que se complementan en el sentido de que mientras que el mandaloriano es un poco más el héroe de frontera, el otro es el sheriff que se queda en el pueblo y que es uno de ellos, digamos, es uno con la gente del pueblo, porque también ya pasados los años y sobre todo en la ficción, que tiende mucho a hacer mezcolanzas, se nos han confundido un poco las ideas de cómo eran los poblados del oeste, digamos, o los asentamientos del oeste, los de la frontera y los que iban ocupando la tierra que había quedado vacía, conforme los colonos habían ido limpiando la frontera, digamos, conforme pasaban arramblando ese terreno, venía alguien a ocuparlo y lo de las invasiones de los indios ahí era lo más raro del mundo. Entonces es otro tipo de líder, digamos. Es una persona que hace, digamos, la comunidad. Él mismo crea el sentimiento de comunidad y que no es tanto batallar contra una amenaza, que en este caso sí es el dragón, sino construir una cohesión de ciudad de cero, digamos, en lo que antes era una paramera. Sí, cierto. Sí, justamente en ese sentido, es muy interesante, de las cosas que he leído alguna vez, pues la construcción de los Estados Unidos, la figura de los marshals, de los sheriffs, porque eran la figura
Y luego la hemos visto desarrollada, pues ya metida la corrupción, todos los temas del que se podían hacer los caciques de ciertos pueblos, pero aquí te busca la visión más bonita del que gracias a él se ha consolidado una estructura y él es la figura de gobierno que le da estabilidad, y frente a esa falta de poder que se produce con la caída del imperio, que te lo cuenta un poco, cómo frente a esa falta de poder es el Marshall el que tiene que dar un poco de orden, y eso en Estados Unidos todavía se mantiene, o sea, todavía ese sheriff elegido por el pueblo, que las funciones las pocas funciones que tienen, pero que sigue siendo una figura que para ellos es muy importante, porque en la creación de los Estados Unidos, cómo se fueron desarrollando, como ha comentado Antonio, el tema de la frontera, los conflictos, pues aquí coge esa figura. Hemos visto muchos westerns donde no sabemos lo que nos encontraremos en la serie, encontraremos al corrupto, encontraremos al esto, pero aquí hemos visto al Marshall que por unas circunstancias se termina convirtiendo en el protector de ese pueblo de trabajadores, obrero, minero, que sobrevive como puede y necesitaba esa figura para protegerles del entorno, y sean los bandidos Tunker o sea un entorno tan árido como que te presenta. Entonces, a mí esa parte de ese homenaje que eran los sheriff, el Marshall clásico de las películas del oeste, que se estaban vendiendo esa figura, aquí ya nos olvidamos de los corruptos y volvemos a esa figura que además que encaja muy bien en el universo también de Star Wars. ¿Y no os parece que hay como una especie de, perdón, una suerte de pequeño homenaje a los moradores arenas? Como si fueran los indios. Sí, sí. Sin duda, o sea, hay un momento en el que le da a beber algo que no sabemos lo que es, ¿no? Que parece ser que huele fatal y sabe peor, ¿no? Cuando están reunidos ahí, en ese momento en el que Mando se descubre o se desvela como un hombre de frontera, es decir, de repente sabe comunicarse con los moradores arenas, ¿no? Hay un momento que le da a beber algo que Timothy Olyphant lo desprecia, porque aquello casi finaliza en un enfrentamiento, y les achaca, dice, es que vosotros nos robáis el agua, ¿no? Entonces tienes que beber esto. Entonces a mí eso me llamó la atención, porque es una especie, no sé, quizás no es la intención de Jon Favreau, pero una crítica soterrada, ¿no?, a lo que pasó, a lo que describíais tanto tú como, o sea, Joan y Antonio, con lo que escribíais acerca del lejano oeste, cuando se levanta la conquista del lejano oeste y la gente va a conquistar, a colonizar y tal, y a desplazar, a desterrar o a eliminar, como fue en muchos casos, ¿no?, a las tribus indias que vivían en el lejano oeste, ¿no? Entonces a mí eso me gustó mucho, porque quizás no era la intención, pero yo lo entendí como una crítica soterrada, una comparación entre los colonos por un lado, los moradores por otro, los colones del Far West y los indios, los autóctonos, ¿no?, de siempre por otro lado, ¿no? Entonces tú nos quitas el agua, ¿no? Pues era un poco lo mismo, ¿no? Nos quitáis las tierras, nos quitáis los bisontes, nos quitáis los caballos, las praderas y tal, ¿no? Era un poco... A mí me llamó la atención y me gustó mucho ese punto. No sé si... Insisto, no sé si hecho adrede o no hecho adrede, o simplemente era una cosa de guión, queda bien y chimpún, ¿no? No sé. Yo lo vi así, tal cual. Y a mí eso me gustó bastante. Sí, yo creo que totalmente, porque además yo creo que sí que yo tuve esa idea también, y sí que me acordaba de la trilogía clásica cuando son los soldados imperiales los que han atacado y Luke dice, no, esto no es una manera de actuar, no suele ser la manera de actuar de los bandidos. Sí. Recordando eso un poco, esa vida entre fronteras, cuando son los colones los que les están quitando el espacio, pero se crean esas situaciones ya de paz, de bueno, se han quedado arrinconados, puede haber pequeños altercados, pero nunca se llega a grandes batallas. Yo no, la referencia como indios no la había tenido tanto hasta, yo creo que este capítulo, es decir, me estás explicando que seguramente, si me lo quieres luego desarrollar bien y si no, aquí me ha funcionado y punto, que seguramente los colonos que llegaron a este planeta fueron desplazando a los bandidos, que debe ser la raza propia del planeta, y se ha ido desplazando, y son típicos del desierto, que están acostumbrados a esa zona, y los colonos los han ido desplazando y se crean altercados. Algo que la trilogía clásica sí que recordé eso, de no suele ser la manera de actuar de los bandidos cuando matan a todos los yaguas y todo eso, y luego se va corriendo a casa por el peligro.
esa que en ese momento no me había venido con la cabeza tanto los indios, ahora sí que lo he hilado en esa relación que sí que existía entre esa guerra de fronteras. Había zonas donde estaban más o menos, después de haberlos tirado a todos y masacrados, pues se quedaban pequeñas comunidades, vivían más o menos en paz, un robo, un altercado, pero se quedaba más o menos como pequeños conflictos. Y aquí me lo vende, te lo dan totalmente así. A mí la referencia sí que la entendí totalmente desde ese punto. Sí, yo no sé si llegaremos a saber incluso si era referencia o no, si quería expresar eso en concreto, pero lo que está claro, que lo que está ahí en la serie que podemos constatar es que en este capítulo se pretende hacer ver que, aunque el mandaloriano es, digamos, un hombre de ninguna parte, que de hecho ahora mismo no tiene ni pueblo, porque lo más parecido a unos congéneres que podía tener ya murieron la temporada pasada. Y sin embargo es un hombre capaz de unir culturas, ¿no? Puede hacer como de... Nos demuestran que sabe lenguas, que conoce las formas de actuar, los procedimientos de cada grupo, de cada colectivo, y que puede hacer de puente entre ellos y subsanar esos conflictos. Porque al final también nos presentan, digamos, las dos miradas. Es decir, en el pueblo vemos que nadie tiene especial querencia por esta gente de las arenas, pero cuando están sentados alrededor de una hoguera, como que empiezan a increpar al Marshal en su idioma, le pregunta al mandaloriano qué están diciendo, y el mandaloriano le dice que ellos saben perfectamente a cuánta gente de las arenas ha matado el tío que está sentado junto a ellos. Que hay unos rencores por las dos partes que el mandaloriano es como capaz de anular y permitir esa conexión. Pero lo que sí estaba pensando, mientras lo decía Joan, es que en la trilogía original habíamos tenido ya algo de western, pero eran cosas estéticas, eran pequeños souvenirs, como recuerdos de turistas o algo así. Habíamos tenido un duelo, las poses de los pistoleros, etcétera. Pero creo que cuando acabe esta serie ya se demostrará que hacía falta una producción con espacio suficiente para introducir el western de verdad y introducir ecos no solo de las cosas estéticas, sino de sus paisajes, de los tipos de historias que se contaban en ese género, de los tipos de personajes que aparecen, cómo interactúan entre ellos y tal. Y creo que The Mandalorian lo está haciendo muy bien. Hablando de ecos, o sea, llega el momento crucial, ¿no? La parte ya que se encamina hacia el final de la historia, ¿no? Que es cuando el Marshal reúne a los habitantes del pueblo, les plantea la situación tal y como es, referente al dragón, y les plantea la alianza con los moradores de las arenas. Y a pesar de la reticencia, se unen y se hace la partida de caza, que es la partida en busca del bandolero, que es un clásico en el western, ¿no? Cuando la gente se une, hay unos que son los llamados cobardes, que no van, otros que sí, que se juntan a caballo y tal, y de repente ves una recua de bantas, ¿no? Que van en búsqueda, ¿no? de la guarida, o sea, lógicamente para matar al dragón. Al final, volvemos a lo mismo, es más de lo mismo, nos gusta, pero llegamos al clímax, ¿no? Digamos al clímax, que es la preparación de la batalla, delante de la guarida, delante de la caverna monstruosa del dragón, y se plantea el ataque. ¿No veis que hay un punto de espectacularidad, un punto de producción añadido? O sea, es decir, ¿a qué más dinero? Porque estamos hablando ya de efectos como mucho más potentes de lo que yo creo que hemos visto en toda la primera temporada, ¿eh? Sí, y de un despliegue de medios muchísimo más potente. Es decir, o sea, que la apuesta, han subido un peldaño en la apuesta, hemos subido hemos apostado $1.000 más en la ruleta, ¿no? Y creo que esto va a ser, me da la sensación de que va a ser también un aviso para navegantes de la segunda temporada. Es decir, va a haber un diseño de producción mucho más caro, más elevado, una espectacularidad añadida. No sé cómo lo veis vosotros, porque la batalla final es toda espectacularidad. O sea, es una cosa que yo no me esperaba ni por lo más remoto. Sí, yo creo que... Hombre, que también es normal, porque siendo como es segunda temporada y habiendo gustado tanto la primera, pues era el paso lógico. Pero sí que es verdad que parece que hay más dinero y que se nota sobre todo porque hay más dinero en las cosas pequeñas. Y a mí me ha dado la sensación de que en la primera temporada
en sus momentos más épicos, en las batallas más cortas, sí me metían presupuesto, pero el resto, como por la estructura de la historia se podía pasar con un desierto, 2 personajes que hablan y algún disparo de blaster, pues con eso tiraban. Pero aquí se nota ya solo en la preparación de la batalla, porque luego la batalla es espectacular, pero antes hay muchos extras, hay mucho decorado, cómo colocan las bombas en su sitio, los animales, sí da la sensación de que se han estirado un poco más. Yo, aparte de todo el tema de estirarse, que sí que se nota lógicamente de final de capítulo, de esos 10-15 minutos más que te he puesto para hacerte una escena, a mí, por lo que además hemos hablado, me encantó esa preparación. De dentro del western te vas mucho, también en el western, pero sobre todo a una batalla más medieval. Lo que voy a enfrentarme es un dragón. Por lo tanto, estoy haciendo un esquema de batalla medieval, los grandes arpones para detenerlo, la trampa como tienen que hacerlo, los caballeros detrás mientras se hacen las primeras maniobras para entrar en acción después los 2 caballeros. Entonces, eso me encantó porque como para mí lo de Star Wars es como mezclar espacios, como ha dicho antes Antonio, el western se queda anecdótico y ahora me lo desarrollas, pero no me olvido que de repente te puedo hacer una escena mucho más vistosa de fantasía, enfrentándose los caballeros a un dragón, y sí, yo creo que, no sé si la producción la meterá también cuando toca, no, los números la verdad es que no sé este año, pero yo creo que el primer capítulo tocaba hacer una escena vistosa, luego yo creo que tendremos capítulos más cortitos, más modestos. Exacto, más modestos, y de repente nos darán un capitulazo de esos de aparte de que me interese la trama y cómo lo que está contando, que te quedes con la boca abierta, que es lo que hace Star Wars. Y al final, en la batalla, cuando derrotan al gran dragón y tal, al final volvemos a otra referencia que no tiene que ver con Star Wars, pero que se ha mencionado por todas partes y que los 3 lo vimos inmediatamente, que es Dune. ¿No? Que es cómo los famosos gusanos del universo de Dune, al final es lo mismo prácticamente aquí. Perdón. Se sumergen en la arena, se transportan por la arena, son capaces de socavar grandes estribaciones rocosas como las que vimos y tal, y al final ese momento de los arpones que decía Joan cuando impactan en la piel es un poco como cuando en Dune se intentaba subir al lomo del gusano, intentar domarlo, en este caso para domarlo, aquí para matarlo, pero al final, por toda la red, lo primero que ha surgido cuando se ve la batalla en la guarida del dragón es, ya tenemos al gusano de Dune, sin embargo a mí me ha parecido precioso, francamente. Sí, yo creo que ha funcionado muy bien. Además, no había caído en lo de la batalla medieval que ha dicho Joan, pero es verdad, porque es un bicho que se prestaba mucho a poner a todos los aldeanos corriendo cuando de repente descubrimos que además de ser un monstruo gigante, escupe ácido. Y todo el mundo se da la vuelta, echa a correr. ¡Ah! Que da lugar a una batalla muy divertida. Pero vaya, yo lo he dicho antes y me quedo con el momento en el que, para subrayar lo gigante y lo imponente que es este dragón Kriat, algo así, de repente la pantalla se expande y vemos realmente la relación de aspecto, ¿no? Las proporciones del bicho y de la gente que pretende matarlo, y que ya hasta que el Mandalorian no se vuelve a montar en su moto y se va otra vez como ese pistolero solitario, no se vuelve a estrechar. Tenemos toda la batalla en una pantalla bien ancha en la que podemos disfrutar los detalles. Yo además en esto de medieval, por supuesto la referencia a Dune la tienes, pero tú ves la fisonomía del gusano y es la de un dragón. Cuando ves la cara es mucho más la de un dragón. Por lo tanto, yo, cogiendo la referencia, pensaba más, sí que hemos visto los dragones de agua, hemos visto los dragones en el aire como los más clásicos, pero los dragones de arena que los habíamos visto, pero eran gusanos, como habíamos visto en Dune, aquí me dan unos dragones de arena. Hay dragones y se pueden adaptar a cualquier medio, dragones en el espacio, depende de cada historia de fantasía. Entonces aquí era como, para mí, lógicamente lo de Dune, pero eran dragones de arena. Cuando hemos estado acostumbrados mucho a los de aire, los de hielo, los de fuego, toda la fantasía heroica que nos han dado variantes, seguro que habrá dragones de arena, no, la verdad es que no me pero yo no conocía la figura del dragón de arena en la fantasía medieval y me hizo mucha gracia. Y dije,
y no creo que sea original, pero oye, a lo mejor también han mezclado el concepto del dragón con los gusanos de Dune, con el propio Tarlac, y entonces lo han mezclado todo súper, para darme esas sorpresas que te da de, te lo mezclo todo muy bien, no soy original, pero te lo he vendido de una manera que queda estupenda. Sí, al final logra matarlo gracias a otra pobre banda, desgraciadamente, parece ser que es la moneda de cambio en este capítulo, las bandas, y el pacto es entre caballeros, al final llega a su fin y Mando ayuda a que se logre eliminar a ese peligro común que tenían tanto los moradores de las arenas como el poblado, y el sheriff le entrega la armadura. Y al final comienza, o sea, retoma el viaje, ¿no? Vuelve a lanzarse en busca del próximo mandaloriano, ¿no? Con lo cual parece ser que es una primera parte, es decir, una de las primeras pruebas que tiene el viaje, en este caso del héroe, y llega el momento final. ¿Os esperabais el momento final, ese último plano? Porque yo no me lo esperaba, a pesar de haber visto la armadura de Boba Fett y tal, pero ese momento final yo no me lo esperaba, y de hecho me quedé perplejo. Y ahí me parece un final de primer capítulo, me parece súper conseguido, muy acertado y que te pide más, naturalmente. Por eso yo me cabré y digo, ¿por qué no me cuelgan las 8? Las 8, porque las 8 me las hubiera tragado el fin de semana, pero a mí me parece el de los, no sé si de los mejores finales, pero de luego de los más impactantes que he visto, sin duda. Yo, por desgracia, creo que no lo he disfrutado como lo podría haber disfrutado, porque por gajes del oficio, que ya había leído las filtraciones, que no son filtraciones, porque que Hollywood Reporter, creo que es, en fueradeseries.com lo tendréis. Ya había confirmado, no se dice. Ellos daban por hecho en el titular que aparecerá Temuera Morrison como Boba Fett. Entonces, claro, yo estaba esperándolo, digo, pues en cualquier momento aparecerá por aquí y se me acaba el capítulo y no aparece luego, tío. Claro, sí. Entonces, bueno, me dio un poco de rabia no haber optado a ese impacto de decir, coño, ¿qué hace este hombre aquí? Porque yo ya tenía claro que en algún momento o en otro, no sabía que tan pronto, pero bueno, que al final el impacto lo perdí igualmente. Yo tenía claro que en cualquier instante iba a aparecer. Ajá. Yo, bueno, comentábamos en nuestro episodio 0, sí, yo había leído, no sabía exactamente. Yo tenía, ¿os acordáis que hablaba de si iba a ser más de contar la historia previa de Boba Fett por no meterlo? Entonces no sabía cómo iba a jugar. Entonces, sorpresa no, porque me lo esperaba. Sí que no me lo esperaba tan pronto. Sobre todo más, cuando ya ves la armadura, era, vale, pues ya me has dicho que por aquí pueden ir algunos tiros. No me esperaba que en el mismo capítulo directamente saliera ya el actor como diciendo, ya está aquí todo. Eso sí que la sorpresa es más por pronto que por esperármelo, que sí, que ya sabíamos que iba a llegar, pero sí que que a lo mejor justo se queda, hoy te lo saco para impresionarte en este primer episodio y luego ya hasta dentro de 2 o 3 capítulos no lo introduzco en la trama, porque no toca, o sí, a lo mejor ya el segundo capítulo ya lo tenemos como parte principal de la trama, pero yo sobre todo que haya sido tan pronto y la manera, que no, yo tenía ahí mis teorías de que a lo mejor era más contarnos la historia, yo lo de armadura, por eso sí que dije, me van a contar la historia de armadura, entonces a lo mejor el actor sale para contarme cómo la armadura ha llegado a manos de los Jaguars para que luego llegue a los Marshall. Yo ya estaba ahí pensando y de repente ya me lo sacas y decía, vale, no, va a ser personaje de la trama. Pues ya, pues, no lo sé todavía, pero se lo voy a comprar igual, o sea que no hay problema. No sé si es mala señal, ¿eh? Yo no tengo tan claro que haya sido algo malo, porque yo tenía el temor de que la aparición de Boba Fett fuera a ser como ocurre varias veces en las 3 últimas películas, por ejemplo, de que de repente alguien tiene un contacto que nos puede ayudar en la misión y es el anciano Boba Fett que está sentado en una silla, te cuenta 4 cosas y desaparece. Creo que el hecho de que ya nos hayan dejado verlo, pero de esa manera, porque está sin armadura, está lleno de cicatrices, lleva unas armas a la espalda que yo por lo menos no sé lo que son. Entonces creo que puede ser señal de que nos van a ir contando poco a poco, pero que no vamos a saber qué le ha pasado y vamos a conocer una historia completa. O sea que
Y además, una cosa que a mí, me pasa a mí, no sé si le pasará a más gente, es hay veces que con la cronología de las 3 trilogías, claro, aquí es que esto es casi inmediatamente después del retorno del Jedi. Entonces, que no ha pasado tanto tiempo desde la desaparición de Boba Fett, que tú te haces la imagen y claro, para mí Boba Fett desapareció cuando yo era muy niño, que yo era yo era un niño, entonces para mí han pasado muchos años, pero en la cronología me puedes contar mucho y sí que lo puedes introducir. Por eso mi primer pensamiento es, Boba Fett, si ya hace tantos años de Boba Fett y dices, no, espera, cronológicamente el que está lejos es Jango Fett, que ya lo mataron. Entonces Boba Fett es verdad que es un personaje que te pueden contar mucho todavía. Luego las edades, no sé cómo, bueno, para eso está el maquillaje, para que el actor cuadre con la edad que se supone que tiene Boba Fett cuando cae y con la que tiene ahora para que sea algo similar, aparte de si son clones o no son clones y las edades de desarrollo de estas cosas, que no sé si meterán en eso. Pero sí, yo creo que ahí la aparición es la que es y yo creo que sí que confío mucho en que desarrollará muy bien la historia del retorno de Boba Fett. Sí, yo también lo creo. Y ya por último, de todo lo que hemos desgranado del episodio, en este episodio, en el primer episodio, vamos, Baby Yoda es secundario gracioso. Porque no le hemos prestado atención prácticamente en todo el episodio. Es decir, o sea, no ha tenido ninguna relevancia más allá de aparecer haciendo gracias. Está para los GIFs. Tiene 2 o 3 planos para que la gente lo grabe y sale. Uy, saliendo de la cunita esa. O de la escupidera. Escondiéndose en la escupidera. Vamos, está clarísimo. Lo han sacado para que la gente tenga su ración de GIFs nuevos con los que seguir alimentando el hashtag, pero como si no existiera. Sí, es solo el motivo. Sabemos por la primera temporada que lo que le estamos buscando y por el principio, donde nos recuerda que lo que está buscando es como volver a su hogar, pero luego es verdad que la trama, pues eso, la gracia. Sí que la gracia de la escupidera está muy graciosa porque marcarte la escupidera en esa escena está muy bien para seguir situando en el western y a mí, pues eso, el GIF que tendré que hacer, que no sé cómo se hace, pero como he dicho, el de la cara de velocidad, a mí, pues para eso está Baby Yoda muchas veces, aparte de lo que desarrollen, a mí me cautivó. Bueno, si lo buscas en internet seguro que ya hay 1 millón de GIFs, o sea, de Yoda, de Baby Yoda, mejor dicho, del episodio 9, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el primer episodio. ¿Qué esperamos para el segundo? ¿Qué anticipáis? ¿Os habéis navegado en internet, habéis buscado cosas, os ha picado la curiosidad? Porque yo confieso que no. Y a mí me gusta intentar evadirme hasta que llegue el capítulo, con lo cual no tengo muy claro qué espero, fijaos. Es decir, o sea, me apetece todo del universo de Mandalorian, pero no tengo claro qué espero, no sé a dónde me lleva, porque en los teasers que vi antes del 30 de noviembre sí que exploro otros mundos, pero no he querido indagar. No me apetece nada, quiero que me sorprenda. No sé a vosotros si os pique la curiosidad, os habéis mantenido al margen de la curiosidad, no lo sé. ¿Qué esperáis? Sí, yo he querido no olisquear, que se dice en Murcia, no olisquear mucho, porque quiero que me vayan sorprendiendo las cosas. Pero bueno, sí, a nivel general, no espero, quiero que me cuenten ya a dónde vamos, dónde está ese supuesto hogar del niño, del Baby Yoda al que nos dirigimos. Quiero que conozcamos más mandalorianos, porque que en los episodios se avancen en la trama que se supone que es la importante y la línea principal del argumento. Quiero ver a Moff Gideon, que lo dejamos al final de la temporada anterior con su sable oscuro y en este episodio Nanai. Y luego a nivel más particular quiero ver el barco que hemos visto en el tráiler. Que ahora que decías lo de que hay otros mundos, seguimos en un western, pero en un tráiler aparecen como montados en un barco. Y me pareció muy curioso y me apetece mucho ver en qué mundo existe ese barco y cómo funciona. Sí, se me había olvidado lo del barco, es verdad, que en el trailer lo habíamos visto. A ver, yo está entre lo que espero y lo que creo que va a pasar. Sí que espero que la trama pronto nos dé detalles para seguir enganchándome, no solo darme capítulos muy buenos que vean esos 35 minutos. Yo creo que de Moff Gideon ya en el siguiente capítulo ya nos tienen que contar algo. Yo creo que seguramente va a ir por ahí más el segundo capítulo. Quizá van a abandonar este momento de Boba Fett
lo van a dejar para más adelante. Quizá otro guiño final, si va a estar detrás de Mando Boba Fett durante esta trama. No sé si igual que se dijo si las botas de la primera temporada era él o no, pues no sé si harán algún guiño a Boba Fett, pero yo creo que irá más a decirnos dónde está Moff Gideon. Y yo creo que todavía va a ser un capítulo independiente, pero con alguna pista para seguir progresando. Pero creo que va a ser la pista pequeña. No creo que haga un avance grande en la trama general. Eso lo que creo. Sí que me gustaría que también que avance un poquito, porque sí que me apetece mucho saber por dónde tira. Bueno, pues yo me sumo a vosotros dos. A mí lo del barco me tiene muy, muy loco. Es decir, con lo cual entiendo que tendremos agua por algún lado y saldremos un tanto del desierto, pero también vi escenas de un planeta súper boscoso y con muchísima vegetación. Bueno, entonces supongo que nos va a llevar por toda la galaxia, ¿no? En busca, lógicamente, de la familia o de la raza de The Child, ¿no? De Baby Yoda. Y que entendiendo casi, no sé, igual estoy equivocado, aprendiendo casi este primer capítulo como una introducción, ¿no? O como un gustazo que se ha dado Jon Favreau, ha dicho, este es mío y lo hago lo que quiero. Creo que la trama, como decía Jon hace un momentito, se va a empezar a desarrollar ya, o sea, la verdadera trama, que es como lo que apuntaba Antonio, que es la búsqueda de la raza de The Child, creo que se va a empezar a desarrollar a partir del segundo capítulo. Y empezarán a converger ya personajes, a aparecer personajes que nos vayan invitando ya a especular con muchos más fundamentos lo que podemos hacer ahora a través del primer capítulo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, si no tenéis nada que añadir, hasta aquí el primer episodio, vamos a ir a uno del 9, primer episodio del podcast del universo Mandalorian, referente a la segunda temporada. Y por último, y me vais a permitir que tire de chuleta, porque uno ya se hace mayor, quiero extrapolar, pues, invitación a oyentes y a espectadores para hacer cualquier petición, cualquier duda, cualquier curiosidad o cualquier pregunta que nos quieran hacer a través de comentarios en YouTube y en Facebook Watch. Comentarios en iVoox, lógicamente, una vez que se publique el podcast. Comentarios en redes actualmente a través del hashtag fuera de series, @fuera de series. Y correos electrónicos directos a starwars @fueradeseries.com. A todos estos medios, elementos, podéis referirnos, podéis interpelarnos y daremos cumplida cuenta en la próxima edición. Y por mi parte, nada más. Un placer, como siempre, Antonio. Un placer, chicos. Un placer, como siempre, Joan. Un placer. Y recordad, this is the way y hasta la próxima.